poco de las posturas que ha estado escuchando de los candidatos a cargos judiciales? Bueno, pues mire, sí, como por favor, muy amable, muy amable. el gran énfasis que escuché ahí fue el de Jorge Morales. Y aunque va a salir, Santos, van a salir al revés. Esencialmente, Gracias, muy amable. que pues es el primo de Melquiades Morales. Yo competí contra Melquiades en el 98 para la Adelante, legislatura, secretario. con el PRD, y estaba detrás de mí Andrés Manuel y todo, porque era presidente del partido. Lo más importante es la parte ética. Tienen que demostrar que ya comulgaron los primeros 9 viernes de cada mes, y que pase lo que pase, la ética y la moral estará por encima de todo en sus decisiones. Eso creo que es fundamental. Claro, acompañado de un conocimiento de las leyes. Técnico, claro. En que no solamente las conozcan, sino en Las sepan interpretar y el aplicar. famoso espíritu de la ley. Así es. Porque la ley es como un chicle. Da para todos lados. Pues si en la Suprema Corte tenemos 11 y 6 votan a favor y 5 en contra en el mismo tema, pues ya tenemos ahí para qué entretenernos. Esa es la realidad. Sí, es bastante complicado la aplicación de la ley. Pero ante todo, Hola, buenos días. ¿Qué tal? no pueden sesgar. Bueno, yo creo que ustedes, pues puede ser que no duerman una noche o dos o varias, si tienen una decisión muy importante que hacer, en la cuestión penal, cárcel y todo eso, y otras cuestiones de mucho dinero y demás, ¿no? Para ver cuál es verdaderamente el acto que ustedes dictamen que van a dar, que implica pues ya la impartición de justicia. No, pues eso es algo tremendo. Sí. Ustedes lo han de haber sentido. Mire, yo tengo 50 años Muy y bien. tengo el cabello blanco y tengo una edad biológica Ajá. de 60 y tantos años. Ahí está. Por el desgaste justamente Exactamente. emocional y de conciencia de tomar decisiones. Exactamente. de ese tipo. Sí, no, en eso es muy importante. Muy importante. No creo que los empresarios fuéramos tanto como ustedes. Nos permiten ya iniciar formalmente, por favor, gracias. Gracias a todos por su asistencia esta mañana, este día viernes 2 de mayo 2025. A efecto de evitar cualquier complicación con la autoridad electoral, solo recordar que el consumo es libre y es individual, personal. Agradecemos la asistencia de la abogada Norma Angélica Sandoval Sánchez y me permitiré dar lectura a su semblanza en este diálogo, como parte de este diálogo, un ejercicio de intercambio de ideas, planteamientos, posturas hacia la inminente jornada electoral, el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. La abogada Norma Angélica Sandoval Sánchez es doctora en Derecho Electoral, maestra en Derecho Electoral, especialista en Justicia Electoral, abogada, notaria y actuaria. Doctora en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Abogada, notaria y actuaria por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estos aspectos como parte de su formación académica, como parte de su experiencia profesional, designada por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla por un periodo de 7 años, de 2018 a 2025, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla de diciembre de 2020 a diciembre de 2022, 5 de enero de 2016 a diciembre de 2018, secretaria y instructora del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, junio 2009 a enero 2016, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, agosto 2008 a mayo 2009, coordinadora regional de Jurisprudencia y Estadística Judicial en la Sala Regional de la Quinta Circunscripción Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abril 2004 a agosto de 2008, secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla,
consejera distrital del IFE, del anterior IFE. Posteriormente, de noviembre de 2003 a 2004, oficial judicial en el Juzgado Quinto B y Décimo de Distrito del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, de septiembre de 2001 a octubre de 2003, auxiliar jurídico en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Como parte de su reconocimiento a la trayectoria profesional, el premio AMIG 2024, otorgado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por su destacada trayectoria profesional, la defensa de los derechos humanos y en la consolidación de la impartición de justicia electoral. Doctor honoris causa, otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados, por su destacada trayectoria profesional como juzgadora, abogada, docente universitaria y su compromiso con la democracia con perspectiva de género en México y en el extranjero. Magistrada del Año, otorgada por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y la Organización Internacional de Magistrados y Jueces. Mujer Líder 2023, otorgado por la Fundación de Ciencias de la Documentación y Mujeres Líderes América. Galardón Rinoceronte al Mérito Profesional, otorgado por el INEF, Escuela de Negocios y Emprendimiento y la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, por su destacada trayectoria como jurista. Encaminándonos ya hacia el final, integraciones, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, integrante también de la International Association of Women Judges, socia de Mujeres Líderes de las Américas, socia de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Puebla, integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, integrante de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, consejera electoral de la Federación Iberoamericana de Abogados, integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres, Juezas y Magistradas, integrante del colectivo 50+1 MX. Actividad académica 2018, catedrática de la UAP, impartiendo la materia de Derecho Procesal Electoral, catedrática también de la UAP, impartiendo Derecho Procesal, Análisis de Casos y Derecho Procesal Constitucional. Catedrática de la UAP también, impartiendo materias Derecho Procesal Electoral, Análisis de Casos y Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales. Y finalmente, Derecho Electoral, Derecho Procesal Electoral. Articulista como parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Tribunal Electoral de Nayarit, del Estado de Guerrero también. Articulista también en la revista Diálogos, Contemporáneos, Mujeres Poblanas, colaboraciones en el periódico Contrarréplica de Puebla y el Heraldo de Puebla. Recordar que es aspirante a la Sala Regional Ciudad de México, que contempla Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Recordando que como parte de este ejercicio para visibilizar a las candidatas mujeres es que nos encontramos en esta mañana. Norma Angélica, bienvenida, gracias por su tiempo y escuchamos atentamente sus intervenciones. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación a todas, a todos. Estoy muy contenta, pero sobre todo muy agradecida por este espacio y por la posibilidad de que nos escuchen en esta mañana. Y bueno, pues como ya tú lo referiste en el currículum, candidata ahora a este cargo de magistrada de Sala Regional Ciudad de México. Y bajo toda esta óptica, pues tenemos solamente que recordar, ¿verdad?, a las personas que nos están siguiendo, porque aquí estoy sentada con gente especializada, pero quienes nos siguen en redes quizá no lo son tanto. Y recordarles que el año pasado hubo una reforma constitucional muy interesante que provoca que el día de hoy el Poder Judicial en 881 cargos se esté renovando a través del voto de la ciudadanía, ¿no? Que la propuesta fue presentada en febrero, que fue aprobada en septiembre y que, bueno, de manera muy rápida hemos llegado a este momento y como también ya lo decía el maestro, pues ya de manera natural el tiempo nos está alcanzando para llegar a este 1 de junio. Entonces, bueno, bajo todo ese concepto, bajo toda esa idea, es que pues ahora quienes pretendemos acceder a estos cargos de impartición de justicia federales, pues es que tenemos que realizar este tipo de ejercicios para que la ciudadanía nos conozca, para que
conozcan nuestras carreras, conozcan nuestros perfiles y de manera informada la ciudadanía pueda hacer uso de esta posibilidad que tiene de ejercer su derecho al voto. Y es que, Ernesto, me parece muy importante primero decirle a la gente que nos acaban de regalar un coche con todo y llaves. Ah, caray. ¿Lo vamos a usar o no, maestro? Bueno, pues depende de lo que quieran hacer con el coche. Exactamente, depende de lo que quieran hacer con el coche, pero ya tenemos las llaves. Tenemos que usar ese coche y me parece que para poder usarlo bien necesitamos conocerlo bien. Necesitamos capacitarnos en esta parte de responsabilidad que le corresponde a la ciudadanía para poder saber y entender qué tipo de juzgadores y juzgadoras son las que queremos que decidan sobre nuestra libertad, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestras comunidades, sobre las elecciones, sobre todas estas áreas del derecho en las que ahora, bueno, pues vamos a elegir a todos estos 881 cargos. Después decirles, recordarles, ¿verdad?, que Puebla, de las 32 entidades federativas, 19 entidades federativas entran también a un proceso electoral de renovación de sus poderes judiciales locales. No de manera total, en algunos va el 50%, en otros el 25%, y otras 2 entidades más, que son Durango y Veracruz, entran a procesos, están ya pues en procesos electorales de elección de sus ayuntamientos y de elección de sus congresos estatales. Y entonces, pues por ahí estamos hablando de que, por ejemplo, en Veracruz, la ciudadanía veracruzana recibirá 13 boletas para tener 13 posibilidades de elegir a toda esta cantidad importante de cargos. En Puebla solamente tenemos la elección, la renovación de esta parte del Poder Judicial Federal. Y entonces, bueno, pues digamos que no es tan complejo si partimos de la base de que hay otros estados que van a tener muchas más opciones y muchas más boletas y mucha más talacha y tarea que hacer ahora, ¿verdad? Porque tienen que investigar muchos más perfiles. Entonces, en esas 6 boletas que recibiremos el 1 de junio, encontramos el color morado, que es el de ministros y ministras de Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me parece que previo a esto es importante recordar y recalcar el tema de paridad de género que se introduce y se introdujo en esta reforma político-electoral, en esta reforma constitucional, en donde vamos a encontrar la constante a nivel federal que todos los cargos o las integraciones completas o la cantidad de cargos que vayamos a elegir por cada órgano, preferentemente serán mujeres las que ocupen esos cargos. Entonces me parece que este es un punto muy importante, sobre todo porque estamos visibilizando a través de este tipo de ejercicios, de este tipo de reuniones y de este tipo de asociaciones, de organizaciones que van buscando el posicionamiento de los perfiles femeninos, ¿no? Entonces, bueno, primero me parece ese punto que es muy importante. Después, bueno, pues ya veníamos hablando de las boletas, esta boleta morada, en donde va a ser la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con la disminución de 2 cargos. Ahora solamente tendremos 9 ministros y ministras de la Suprema Corte, tendremos que elegir 5 mujeres y 4 hombres. Entonces, me parece esta parte también muy interesante, porque es una nueva forma de elegir. Por primera vez los partidos políticos no son parte de los procesos electorales, es decir, ellos no tienen ningún tipo de injerencia, pero también hay que decir que la forma de elegir es completamente distinta. Antes, o en las elecciones constitucionalmente establecidas, marcábamos con un tache en nuestra elección y ahora vamos a tener que anotar un número. Entonces me parece muy importante que la ciudadanía sepa que ese es uno de los primeros cambios importantes que van a encontrar al momento de ver la boleta. No van a poder ver tampoco fotografías de las candidaturas. Y eso también es muy importante porque pues en algunas ocasiones llegamos y vemos
cómo se ve la persona, si es que nos late, que es decente o que es confiable. Y ahora pues no lo podremos hacer. Ahora sí tenemos que hacer una talacha realmente importante para poder saber y conocer todos los perfiles que están ahí. Por ahí también tenemos el Tribunal de Disciplina Judicial, que ese es nuevo, en una boleta verde, donde vamos a encontrar la posibilidad de elegir 3 perfiles de hombres y 2 de mujeres, perdón, de magistrados, magistradas y 2 de hombres, que son pues quienes van a integrar este Tribunal de Disciplina Judicial con acciones, con actividades que realizan completamente diferentes a las que ordinariamente encontramos dentro del Poder Judicial. En el caso de la Sala Superior, solamente se renovarán 2 cargos, que son las 2 vacantes que actualmente tenemos, y en este caso será un hombre y una mujer. Y bueno, esa es la boleta que de manera general se entregará a las 32 entidades federativas, que desde el día de ayer, ya vimos, ayer, antier, ya empezó el Instituto Nacional Electoral a repartir estas boletas electorales, ya empezó a mandar a los 300 consejos distritales que tiene, pues toda esta cantidad importante de boletas. Pero después hay que recordar un tema bien interesante, que también la ciudadanía tiene que saber. Todo el país se divide en 5 circunscripciones electorales plurinominales. Y estas 5 circunscripciones electorales plurinominales obedecen a la densidad poblacional. Y tenemos distintas cabeceras en todo el país. Encontramos que la primera circunscripción tiene su cabecera en Guadalajara, la segunda en Monterrey, la tercera en Jalapa, la cuarta Ciudad de México y la quinta Toluca. Y ya nos decía el maestro amablemente que nosotros pertenecemos a la cuarta circunscripción, que corresponde también a los estados de Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México y Puebla. 6 entidades federativas donde en esta posibilidad de boleta vamos a poder elegir a 2 magistradas de sala regional y un magistrado de sala regional. En este caso, las 5 salas se renovarán totalmente. Entonces, me parece muy importante porque pues en redes sociales estamos encontrando números repetidos, ¿verdad? Encontramos números repetidos de magistradas, magistrados, jueces, juezas, que vienen manejando el mismo número y pareciera que es una confusión. Pero lo cierto es que lo que tenemos que saber es que esta boleta naranja, esta boleta color salmón, esta boleta color coral, a partir de ahí para abajo ya viene dividida territorialmente. Es decir, la boleta que recibiremos en estas 6 entidades federativas es completamente diferente a la boleta que recibirán en la primera, segunda, tercera y quinta circunscripción. Luego encontramos magistrados, magistradas de sala de circuito, que son los colores rosas, y que esos vienen también pues por territorio, ¿no? Eso también es muy importante porque no van a repetirse en otros circuitos, van a ser completamente diferentes. Entonces, por eso la chamba del ciudadano y de la ciudadana pues se puso más interesante, maestra, porque tenemos que investigar territorialmente quiénes son, ¿no? Porque de poco o nada te va a servir escuchar a una propuesta de Chihuahua, de Tabasco o de Baja California, porque tú no la vas a poder elegir. Es completamente distinta a la boleta que tú vas a tener. Y bueno, finalmente tendremos la boleta amarilla, que es la que tiene que ver con jueces y juezas de distrito. En estas últimas 2, que son magistrados y magistradas, jueces, juezas, hay una particularidad aún más diferente, aún más distinta, más sui generis, más única. Perdón. ¿Qué pasó? Querida, Cuéntanos. candidata, Regina te va a tomar Sí. la orden. Mientras, sí. Sí, vas tú aquí, pero de hecho de aquel lado con gusto Juan Manuel me ayuda en esa parte. Perfecto, lo siento. Sí, allá. Gracias. Allá, por favor. Gracias, Israel. Sí, es como parte de un primer segmento escuchar a la abogada Norma Angélica Sandoval Sánchez,
Posteriormente tendremos oportunidad de intervenir, algunas preguntas, comentarios, como parte de un ejercicio deliberativo, intercambio de ideas, recordar en este diálogo qué justicia queremos para mañana, como lo hemos denominado, con ese enfoque prospectivo. Claro. Gracias, abogada Norma Angélica. ¿Gusta algún comentario final para escuchar algunas intervenciones? Suplicaré antes pudieran manifestar con la mano para incorporar en el orden de intervenciones y escuchar debidamente cada una de las mismas. Pero anteriormente, Yo continúo en lo que tú tomas la lista. Por favor, por favor. Y bueno, pues finalmente me parece a mí que ya tenemos este panorama amplio. Porque si no entendemos qué vamos a hacer, difícilmente vamos a lograr que la ciudadanía sepa. Yo te puedo venir a decir, Ernesto, vota por el 8 en la boleta naranja porque es la mejor opción. Tú ya leíste mi currículum. Y como les digo a mis alumnos, ni me creas. Vean mis redes sociales y verifica todo lo que yo te estoy diciendo. Verifica, yo soy actualmente magistrada del Tribunal Electoral del Estado, verifica mis sentencias, verifica mis micrositios, verifica todo el tiempo que yo fui presidenta de esa institución y que ahora, muy orgullosa y honrosamente, soy presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, en donde, bueno, pues realmente vamos con una perspectiva nacional, entendiendo qué es la democracia en el país. Entonces, me parece a mí que la ciudadanía primero tenemos que incentivarla a que nos conozca. Y después de que nos conozca y entendiendo que nosotras y nosotros vamos a ser quien decida sobre sus vidas, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su patrimonio, sobre su libertad, sobre todas estas situaciones que sí te importan. Porque yo escucho cuando dicen, pues yo no soy abogado, yo no voy a los juzgados, a mí no me interesa. Y entonces es cuando dices, creo que sí te debes interesar. Porque el hecho de que tú pudieras, por ejemplo, estar parado en una calle o ir manejando con tu coche y de repente atropellar a alguien o chocar con alguien, generaría que de manera natural estuvieras inmerso en este sistema, en alguna de estas partes. Y efectivamente no eres abogado, entonces yo estaría aún más preocupado y preocupada, porque sin conocer las leyes y sin saber quién te está juzgando, vas a ser sujeto de que esa persona pues decida sobre ti. Entonces me parece a mí que bajo todo esto que hemos venido platicando y aterrizando y demostrándole a la gente por qué sí es importante que sepan quiénes somos, nos conozcan y salgan a votar, pues asuman esta responsabilidad y quieran manejar el coche que nos acaban de regalar. Ese coche que tiene que ver con la posibilidad de elegir, con la posibilidad de decidir quién queremos que nos imparta justicia, y entonces sí podemos saber qué calidad de justicia vamos a tener, porque pues si no investigamos, si no utilizamos todas estas herramientas que también dejaremos el link por aquí en algún comentario, de practica tu voto. Nosotros ya podemos meternos al portal del Instituto Nacional Electoral a conocer a todas las candidaturas y además a practicar tu voto. Y obviamente estos datos no se guardan, estos datos son confidenciales, puedes borrar, puedes editar, pero tienes que familiarizarte con la boleta. Si no salimos a votar, me parece que este ejercicio que se está haciendo para que la ciudadanía sea quien elija, pues será un poco limitado y quizá no sea tan fructífero. De acuerdo, gracias, abogada Gracias. Norma Angélica, por su primera intervención. ¿Alguna participación por parte de los asistentes presenciales? Adelante, abogado Israel Trujillo, por favor. Bueno, te agradezco, Normita, permíteme la expresión, el diminutivo, somos poblanos, es algo que nos distingue. Se nos da. Y más cuando hay cariño, cuando hay aprecio. Conocí a tu mami tan hermosa, a tus hermanos, nos conocimos en la juventud, he visto tu esfuerzo, tu capacitación, tu desarrollo para llegar hasta ahorita. Algo que ya no hemos platicado por tu labor y que es importante,
bajo la perspectiva de que estamos recibiendo candidatas mujeres para que nosotros como varones sensibilizarnos, aprender, capacitarnos, ser corregidos en nuestra inercia patriarcal, cómo evolucionar, cómo modificar, cómo crecer y poder caminar junto a la mujer sin fastidiarla y sin arruinarla. Y ahorita con la reforma judicial tú traes un crecimiento profesional como mujer, tienes un avance. Con la reforma judicial, ¿se te allanan las oportunidades o se complica? ¿Es más difícil? ¿Es algo más cómodo, más terso? ¿Te sientes como pez en el agua? Pues muchas gracias por las palabras. Por supuesto que también estoy feliz de estar aquí, pero que quede claro que yo sigo siendo muy joven. Ella no tanto. Ella no tanto. Sí, claro. No, todos somos muy jóvenes. Pues mira, fíjate que en este caminar del tema de género, que además es una parte de mi especialidad, yo trabajo mucho el tema de género, tengo muchas sentencias en donde he sancionado por tema de violencia política de género, otras en las que no, porque esta parte pues, de juzgadora es la que te lleva, ¿no?, a la imparcialidad y analizar el hecho de una manera distinta. Me parece a mí que esta reforma sí busca y sí materializa esta posibilidad real de que las mujeres lleguen a ocupar estos cargos. Y estoy hablando de posibilidad real de mujeres. Pero entonces hacemos un rewind para decir, como hace rato decía Ernesto, sí, pero ¿qué calidad de impartidoras de justicia? No qué calidad de mujeres. O sea, porque nuestro género nos está siendo defendido, si se me permite la expresión, dentro de la propia construcción de la boleta. Por eso es que nosotros no vamos compitiendo con los hombres. Si tú revisas las boletas, tenemos números consecutivos. Es decir, no vuelve a empezar el número. Norma Angélica Sandoval Sánchez no es la 1, e Israel Trujillo no es el 1. O sea, no habría ni siquiera el tema de confusión, ¿no? Norma Angélica Sandoval Sánchez en este caso es la 8, y sigue en los números hasta que llega, ¿no?, hasta la conclusión con los hombres. Entonces me parece que en el tema técnico de la reforma se va cumpliendo un poco con esta finalidad. Por lo menos de diferenciarnos. Más que allanarnos, me parece a mí diferenciarnos. Pero también me parece a mí que esta nueva forma de elegir al Poder Judicial Federal y estatal, porque además esto es una reforma que va a permear a todo el país, y el deadline es en 2027. O sea, todos ya, ahora entran 19 estados y para 2027 tendrán que entrar los demás. Sí me parece a mí que es lo debatible. Porque, ¿quiénes son las que se inscriben? ¿Quiénes son las que pudieran inscribirse y llegar hasta la boleta? Porque la reforma y los propios comités establecieron dentro de sus propias convocatorias que incluso entre ellos había algunos elementos diferentes. En el caso de tu servidora, yo fui propuesta por los 3 comités. Yo voy por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo. Pero en todo este ánimo de decir, bueno, Norma Angélica Sandoval Sánchez porque decidió registrarse, ¿no? Y mucha ciudadanía que vio la posibilidad de poder tener un espacio en la boleta sin quizá tener un poco de carrera judicial, que me parece a mí que eso es lo que va tratando también esta reforma, ¿no? De llamar a quien no tenga esa carrera judicial. Pero ¿qué tan efectiva es la administración de justicia? Porque yo le voy a preguntar a Aurora, ¿quién vas a permitir que te opere el apéndice? ¿El especialista del pie? Yo no. Yo buscaría un especialista en cirugía de apéndice si hubiera, ¿no? Bueno, sería un gasto. Pero a lo que voy es que, ¿quién quieres que te imparta justicia en ese ámbito?
sí, me parece a mí que quizá la pregunta real en esta parte de que si para nosotros es más difícil o no, tiene que ver más con una construcción histórica. Porque seguramente, bueno, no puedo platicar, no con Yola, con Aurora y aquí, Gaby. y con Gaby, pero seguramente si tuviéramos hijos pequeños, para que nosotras estemos aquí hoy, alguien tiene que estar en nuestra casa cuidando a nuestros hijos. Y generalmente ese alguien va a ser una mujer. O sea, no digo que no haya hombres que participen y que hagan su parte, la parte que les corresponde, pero de manera natural, y fíjate lo que estoy diciendo, de manera natural, tendría que ser una mujer la que estuviera en casa cuidando. Y si Aurora a lo mejor no tuviera hijos, y estoy diciendo porque no la conozco a profundidad, o Gaby no tuviera hijos, pero tuviera un padre enfermo que cuidar. Y quizá ella tendría que estar en su casa cuidando a su papá, cuidando a su mamá, cuidando al hermano, porque no podría estar aquí y seguramente estaría conectada, ¿no? Pero en esta parte de oportunidades me parece a mí que eso es lo que hay que reflexionar. ¿Cómo Norma Angélica puede estar aquí con un doctorado, con una maestría, bueno, pues porque tuvo que sacrificar tiempo para ella y de la familia, ¿no? Entonces me parece a mí que más bien creo que esta construcción y esta respuesta tendría que ver con algo más social, más histórico que solamente este momento. ¿Por qué? Pues porque, como yo vuelvo a invitar a la ciudadanía, por favor conózcanos, escudriñennos, pónganos a prueba entre nosotras mismas. ¿Por qué? Pues porque solamente vamos a competir con otras mujeres. Ese ya no va a ser el reto. Ya no va a ser el reto si llega una mujer y 2 hombres, o 2 hombres y una mujer. Porque ya les expliqué que la boleta es muy clara. O sea, la mayoría vamos a ser mujeres. Pero ahora sí, ¿qué calidad de justicia vamos a impartir nosotras las mujeres? Porque también hay que decirlo, ¿verdad? O sea, parece chiste, pero es anécdota. Cuando vemos el meme en donde viene la mujer caminando o corriendo con la lavadora, con la escoba, con los hijos colgados, con el portafolio, porque además, y también hay que reconocerlo, decirlo, y a mí no me da, y a mí me gusta decirlo, a mí me gusta, por ejemplo, maquillarme y arreglarme, y para eso, de manera natural, necesito 10 minutos más que quien no lo haga. Y estoy diciendo hombre o mujer, o sea, no importa, ¿no? Hombre o mujer. Esa es mi decisión. Y me gusta estar peinada, sí me gusta. Y eso implica tiempo más. Y eso implica tiempo más que vas tomando del sueño, que vas tomando del desayuno, que vas tomando de algo que dejaste de hacer. Y que históricamente, ¿verdad? A nosotras además nos piden, y lo he dicho muchas veces, sobre todo en esta campaña, y también lo digo cuando sanciono violencia política de género, porque además esperan que nosotras seamos delgadas, perfectas, estereotipadas, con uñas largas bien pintadas. El estereotipo que tú te imaginas de mujer, el estereotipo que Fer se imagina, el estereotipo que cada quien tiene de mujer, es lo que nos piden a nosotras. O sea, no solamente que estemos con maestría, doctorado, que hayamos estudiado, que tengamos 25 años de experiencia. O sea, eso además no es suficiente. Además es que hoy no se ve tan arreglada. Se le ve la ojera, se le ve esta parte estereotipada que me parece que sí traemos, pero lo traemos todas las mujeres. O sea, de todo a todo, ¿no? Y lo triste también, y lo voy a decir también aquí, porque lo he dicho en las sesiones públicas, que en este tema de violencia de género, no solamente resentimos violencia de hombres, lo triste es que también son otras mujeres violentando a mujeres. Y eso es lo que me parece así como más grave, porque encontramos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que no puede haber violencia de género entre personas del mismo género. Nosotros, en materia político-electoral, claro que hemos sancionado a mujeres por sancionar a otras mujeres, por violentar a otras mujeres. O sea, sí existe. Este tema de que somos todas amigas, hermanas, no es cierto. Siempre cuando voy a dar también los cursos de género les digo, seamos aliadas. No necesitamos ser amigas, no necesitamos irnos a tomar el café, no, seamos aliadas.
O sea, porque solamente si yo ahorita les digo qué es lo que se siente que te den una nalgada en la calle, en la pompa, solamente yo, Aurora y Gaby me van a entender. Porque difícilmente a ustedes les han de verdad una nalgada. Solamente si yo les digo a ellas qué significa tener un dolor menstrual, solamente ellas me van a entender. Nadie más me va a entender. Entonces yo no pido que sean mis amigas. Yo solamente pido que si voy en la calle y ven mi cara de susto porque voy caminando sola y vienen atrás de mí 3 hombres que además quizá ni me topan, porque esa es otra. Quizá ni nos topan. Pero para nosotras, que históricamente hemos recibido todo y resentido todo este tipo de violencias, sí sentimos que nos pueden hacer daño, aunque no sea aunque no sea tan real, pues, porque no te gritaron no, te dijeron no, pero es ese sentimiento, es ese sentir que solamente tenemos nosotras. ¿Es la estadística? Pero es ese sentimiento, te juro, Isra, es algo muy diferente, o sea, es ese sexto sentido, que tú dices, es que no me dijo nada, pero ya sé que si paso por ahí, algo me puede pasar. Entonces, a eso sí me parece es donde tenemos que encontrarnos las mujeres. En decir, no te va a pasar nada porque voy a caminar contigo. Mi mamá me decía algo, o sea, algo que siempre me decía, que yo lo practicaba y que además yo lo repito. Me dice, por lo menos que sean 2, así una grita y otra corre. O sea, dice, en ese ser 2, en donde 2 se van cuidando. Abogada Norma Angélica, gracias por la intervención. Muchas gracias. Israel, ¿deseas intervenir nuevamente? Sí, esto lo escuché de... es un símil. Tú, como experta en perspectiva de género, como perito en perspectiva de género, hay jóvenes que han de estar escuchando, pasó con el Capitán América, que quedó sumergido en el hielo y aparece 50, 100 años después. Aparece 50 años después. Él no trae perspectiva de género. ¿Qué le dirías a ese Capitán América de los derechos y todo el empoderamiento de la mujer para que esa persona, cómo involucrarla, ¿no? Está despertando en un mundo donde en la era de la mujer algunos le llaman. ¿Qué decirle? Porque no se da cuenta, la intención no es tan primitiva, o sea, es una reacción primitiva, sin embargo, la intención pues no es el lastimar, sino que simplemente sale, ¿no? Sí, y sale con base social. Construcción, y con base a sus patrones, a la forma en la que él se salvó en su momento. Sí. Sin embargo, tenemos personas en este siglo que todavía traen muchas. Sin embargo no las comprenden, no las entienden, claro, no las visualizan. ¿Qué le dirías al Capitán América que está llegando a esta era? Mira, te lo voy a, si se vale la expresión, te lo voy a explicar bien fácil como lo hago con mis alumnos. Cuando nos dicen, ¿no? Es que ya fueron a marchar, es que ya fueron a esto, es que gritan, es que no sé qué. Yo me volteo y les digo, mira, tú como hombre, ¿qué harías si a tu hija, a tu mamá, a tu hermana, a tu esposa, la violaran, la desaparecieran, la mataran? ¿Tú qué harías? En esta empatía de ponerte en ese lugar, ¿tú qué sentirías? O sea, tú como hombre, ¿cómo te sentirías si estuvieras de este lado? Yo creo que es la única manera en la que podemos entender esta parte de la empatía de tú siéntate de este lugar, porque yo desde aquí veo esta mesa de una manera distinta, desde donde está Ernesto, desde donde está Aurora, desde donde está Gaby, donde estás tú, el maestro, yo. Todos los espacios tienen visiones diferentes. Eso es la perspectiva. Siéntate tú aquí y siéntate tú aquí a ver que hay mujeres que además son indígenas, que además son madres solteras, que además no hablan español, o sea, empatiza. ¿Tú cómo te sentirías si a ti te mataran a tu hija? ¿Tú cómo te sentirías si a ti te violaran a tu mamá? ¿Tú cómo te sentirías si a ti mismo? O sea, en esta parte de entender
creo que solamente poniéndonos en el lugar del otro es que podemos entender y hacer ese match entre hombres y mujeres. Y lo segundo es que no estamos peleados. Hombres y mujeres somos los dos pilares que sostienen la sociedad. Tú imagínate una casa que tiene, o imagínate dos palitos con una tablita. ¿Qué pasaría si una de esos palitos o de esas columnas está más abajo? Se va a caer. No va a estar deteniéndose horizontalmente, va a estar inclinado. Y eso no va a funcionar. Esos somos los hombres y las mujeres. Y por supuesto que necesitamos a los hombres. Necesitamos a los hombres como aliados para que nos ayuden a caminar. Porque cuando también doy a veces estas pláticas de género, les digo, ¿cómo vas a detener la fuerza de un hombre? Con la fuerza de otro hombre. Solamente, o sea, a ver, o sea, sí somos muy fuertes, sí. Sí somos muy rápidas, sí. Pero la realidad es que, fisiológicamente, físicamente somos distintos. O sea, las fuercitas que yo jugaba con mi hermano cuando yo tenía 10 y él 8, o sea, son distintas. Yo era la buleadora número 1 en mi casa con mis hermanos, como creo que como todos en esta vida, en esta parte de construcción. Y mi hermano es más chico que yo, 1 año 11 meses, ¿verdad? Y pues la que la molía era yo, pues porque él era más chico. Hasta que un día, y él siendo más chico en edad, hasta que un día él se defiende, pero me agarra de una manera tan fuerte que me di cuenta en ese momento que su fuerza de hombre era mucho más que mi fuerza de mujer, aún siendo más grande. Entonces, solamente la fuerza de un hombre puede detener a otro hombre. Miguel te acusó. Claro que no, bueno, Miguel es y tú lo conoces, es un bombón además. Y él es muy tranquilo, entonces reconozco que la muy morona soy yo. Es cierto. O sea, sí lo soy. Y en este ejercicio de hermanos, hermanas, pues se vuelve, la verdad, muy vigorizante estar molestando al de junto. Es vigorizante molestar al de junto, sobre todo si es más pequeño. Hasta que entiendes que su fuerza, aun siendo más pequeño, es más grande que la mía. Entonces, ahí es donde empiezas a entender que ¿quién va a poder detener si alguien me está pegando? Pues otro hombre que se mete y dice, no le pegues. O sea, si se mete otra mujer, pues, quizá entre las dos podremos hacer algo, pero en una de las de mala suerte, las dos acabamos muy golpeadas, ¿no? O sea, digo, hay que entrarle sin miedo, pero con precaución. Entonces, sí creo que decirles a los jóvenes, a las juventudes que nos están escuchando, que los necesitamos. Y que si no piensan tener hijos o hijas, está bien, pero tienen hermanos o hermanas, tienen mamá, tienen una tía. O sea, siempre hay un alguien, siempre hay un referente femenino al que tú quieres y no quieres que le pase nada. Entonces, pues, ¿cómo te sentirías si a esa persona que tú quieres le pasara algo muy fatal solo por ser mujer? Porque además eso es lo que pasa en el tema de género, que nos pasa solo por ser mujeres. Y al día de hoy yo no he encontrado en todas las pláticas a las que he ido, y me cae que he ido a muchas islas, no he encontrado un solo foro en donde alguien me diga, porque siempre les pregunto, ¿quién decidió ser hombre o ser mujer? Hasta el día de hoy, en años, no he encontrado una sola mano que se levante. Todos nacemos con el género sin haberlo decidido. Entonces, bueno, pues si entendemos eso y que las mujeres no estamos pidiendo a gritos que nos violenten, pues me parece a mí que también se vuelve pues muy interesante, ¿no? Así como el respeto, ¿no?, de nosotras hacia ellos, porque también siempre lo digo, ni nosotras nos merecemos todo solo por ser mujeres, ni los hombres son unos malditos solo por ser hombres. Entonces, en este ejercicio en donde creo que en la sociedad tenemos que caminar conscientemente. Gracias, abogada Norma Angélica. ¿Existirá alguna intervención, ya sea pregunta o comentario? Sí, abogada Rosa Aurora y posteriormente abogado Lezama. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Primero, Norma, siempre es un placer escucharla. Tengo yo, obviamente, recibido cátedra de usted en diversos foros, sobre todo en perspectiva de género.
Y aunado al comentario relacionado con este ejercicio de paridad como una acción afirmativa, en la boleta en donde va a ser usted elegida, ¿cuántas mujeres están contendiendo? Somos 12. Somos 12, tendríamos que ser más, por así decirlo, pero como les platicaba yo fui postulada por los 3 poderes. Y al haber sido postulada por los 3 poderes, automáticamente resté, por así decirlo, dos espacios. Okay. Y por ahí tenemos otra compañera que fue postulada por 2 poderes, ella restó automáticamente 1, y entonces ahora competimos 12. ¿Y cuál sería, para quienes están escuchando, los elementos que la ponen en una posición, quizá, no quiero decir mejor, pero sí con el mejor perfil para poder ocupar este cargo de todas sus contendientes? Mira, yo creo, Aurora, que primero, como ya hemos platicado, pues 25 años de experiencia, que hemos andado, ¿no? Que hemos caminado. Después, me parece a mí que el ser magistrada y el ya haber presidido un órgano, como un órgano constitucionalmente autónomo, que eso también la ciudadanía debe de saberlo, eso nos hace completamente diferentes a todos los poderes judiciales, estatales y federal, porque nosotros gestionamos solitos nuestro gasto, el recurso, y decidimos en qué gastamos. En la federación no es así. Por eso es que es muy complicado cuando yo hago propuestas de vamos a... Y yo digo, ¿y cómo van a poder gestionar el recurso si no tienen uso de recurso? O sea, ¿cómo le van a hacer? Perdón, pero, o sea, este ejercicio de no lo pueden hacer. La gente que les está prometiendo que van a ampliar el horario laboral y que ahora no es... O sea, me perdón, pero eso no se puede, hay reglas. Sobre todo en el Poder Judicial Federal. ¿Qué si hacemos los órganos constitucionalmente autónomos? Bueno, pues nuestra concepción, nuestra creación a partir de la Constitución es completamente diferente. Entonces, el haber presidido el tribunal y el realizar esta gestión, ¿verdad? Esta relación necesaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para ir y estoy entrecomillando para quien no puede ver, pues, estoy entrecomillando muchas cosas o algunas cosas, es pelear nuestro presupuesto, justificar nuestro presupuesto, pedir las ampliaciones presupuestales. Por eso cuando me decía, es que magistrada, usted vino a ver al gobernador, y yo, claro, y llegaba yo en época de COVID, porque me tocó época de COVID, y llegaba yo con un cubrebocas que decía aquí Tribunal Electoral del Estado, y me decían, ¿y por qué no te lo quitas? Y yo, ¿y cómo por qué? Si yo sí quiero que la gente sepa que vine a ver al Ejecutivo, porque no tiene nada de malo. No tiene nada de malo sentarse a platicar y que el de junto entienda, Aurora, pues las necesidades. Entonces, esa sería la otra. Que Norma Angélica Sandoval Sánchez entiende, escucha y sabe establecer, ¿verdad? Dentro de una plática o dentro de esta parte de escucha, cuáles son las prioridades. Porque ¿cómo voy a saber qué necesita Gaby si no le pregunto a Gaby? ¿Verdad? Porque tenemos sentencias perfectas que colgamos en la pared, porque luego no podemos ejecutar. ¿Por qué? Pues porque resultó que en lugar de darle un beneficio a la mujer, yo tuve un asunto así, en lugar de beneficiar a la mujer, lo que se generó, lo que se provocó es que la señora se tuviera que ir a un refugio con sus 2 hijas después de la golpiza que le propinó el marido, porque la había yo puesto como regidora. Y entonces, a partir de ahí entiendes que la perspectiva tiene que ser humana, cercana. ¿Nos vamos a llevar más tiempo? Sí, nos vamos a llevar más tiempo. ¿Vamos a tener que echarle más ganitas? Sí, vamos a tener que echarle más ganitas. Pero bueno, en el caso de Norma Angélica está acostumbrada a que no termina su horario en el momento en el que termina la atención al público, ¿verdad? Es en el momento en el que empieza realmente el análisis, ¿no? del expediente. Entonces me parece que le escucha. La aplicación de la ley y el conocimiento de la ley y con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de grupos vulnerables. Siempre también he sido una férrea protectora de las infancias, el género y la interculturalidad.
soy muy sensible a esos 3 elementos. Que luego dicen, es que como es güerita, ajá, ¿y eso qué? O sea, soy mexicana. Solamente, y es cuando les digo, así como no decidí ser mujer, tampoco decidí mis cualidades físicas, ¿no? Entonces, esta parte estereotipada que vamos trayendo y que, bueno, me parece a mí que hay que empezar a construir. Entonces, me parece que Norma Angélica es un gran perfil, a partir de toda esta experiencia que tiene y que tiene también una visión periférica. El haber conformado órganos jurisdiccionales federales, administrativos y jurisdiccionales locales le permite tener esa visión periférica. Y además también que conoce el territorio. O sea, ¿por qué? Porque tú hacías mis redes sociales, que es donde nos podemos encontrar, y yo platico, y no las abrí para este proceso electivo. No lo hice para esto. Norma Angélica Sandoval Sánchez viene manejando sus redes desde hace muchos años porque tiene mucho interés en que la ciudadanía se interese en lo que es la materia electoral, en lo que a ella tanto le apasiona. ¿Desde dónde? Desde la vista desde donde me encuentre yo, ¿no? O desde donde podamos sumar en este ejercicio social, en este ejercicio que tiene que ver con acercar el derecho a las personas. Y bueno, en mi caso, pues el derecho electoral. Entonces, yo creo, Aurora, que esas serían algunas. Y pues la ética, que revísame cuántos procedimientos sancionadores tenemos o cuánto podemos tener, ¿no? Gracias, abogada Norma Angélica y abogada Rosa Aurora. Abogado Fernando Lezama, por favor. Gracias, Ernesto, por la invitación al Liceo de Trujillo. Norma, y me dirijo a ti porque eres más chica que yo. Y he notado que has mencionado 2 o 3 veces esa situación. No, al contrario, estaba bien. dicen por ahí que al mayor se le debe respeto. Eso Pero también es cierto. Mis respetos para ti, porque he seguido tu vida, ¿sí? También conozco con anterioridad tu persona, y no solamente en el ámbito público, también en el ámbito privado. Tú tuviste algunos otros trabajos en los que yo conocí tu desarrollo, y de verdad eres una persona muy responsable. Fíjate que me llamó mucho la atención, me agradó mucho la analogía que haces con el vehículo, con las llaves. Y quiero tomar eso como vehículo hacia lo que vamos a preguntarte, que es como mujer, y hoy que son el empoderamiento, pues básicamente radica en el poder, el acceso a la educación, ¿sí? Y a la educación técnica, ¿no? De poder estudiar no solamente la básica, sino irnos más allá a una especialización de una licenciatura que has escogido. Ahí sí escogiste Eso sí. ser abogado. Y bueno, la vida también nos lleva por donde quiere, pero sí ponemos un poquito de nuestro empuje, ¿no? De nuestra dirección. Entonces vamos a utilizar el vehículo del cual estamos hablando, que te dieron unas llaves en un vehículo. ¿Podrías decirme, en esa analogía, cuál es el rumbo que lleva ese carro? Si ese carro va a tener chofer o tú lo vas a manejar. Y sobre todo la pregunta que quisiera que me respondieses es que en esta época de la apertura a esa equidad de género, tú has tenido los obstáculos, y en esta visión del vehículo al cual pues un día te veremos pasar, vamos a decirlo así, vamos a hacerlo visionario, ¿crees encontrarte un obstáculo por ser mujer? Ya que estamos con este tema, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Me encanta verte aquí y Gracias. no nada más en WhatsApp. Sí, yo creo que como mujeres vamos encontrando múltiples obstáculos. Y hacia adelante, no sé si ahorita podría yo alcanzar a vislumbrar algunos, pero sí para atrás podría yo platicarte alguno. Y por ejemplo, tuve un asunto de violencia de género, que fue el primero que yo hice como magistrada, porque bueno, como secretaria ya había yo hecho otros, ¿no? Fue el primero que hice como magistrada y no había ley. Y fue muy interesante porque yo colegiaba con 2 hombres. O sea, eran 2 hombres y yo. Y la que llevaba el asunto era yo. ¿Y a quién creen que buscaba esta persona? No, a los hombres. Para ver el asunto del que llevaba yo, los buscaba a ellos.
Y además era pues, muy chistoso porque pues nuestras oficinas son, o sea, son muy como, están muy cerca pues, o sea, las oficinas de las 3 magistraturas. Entonces pues es muy común encontrarte o toparte con alguien de frente, ¿no? Entonces a veces me llegaba yo a topar con este personaje, me conocía, o sea, sabía quién era yo y sabía que yo llevaba el asunto, ¿no? Y un día me llega un oficio por correo electrónico, una solicitud por correo electrónico diciéndome que, pues que a dónde se podía dirigir conmigo porque no encontraba dónde y él no sabía cómo encontrarme. Y yo decía, ¿cómo? Sí. O sea, me ha visto salir 49 veces de mi oficina, sabe dónde está. O sea, esta parte de género, esta que me pareció muy interesante. Y la segunda fue en un asunto de juntas auxiliares, en donde tenemos 659 juntas auxiliares en todo el estado y más del 40%, el 40% por ahí, se elige por usos y costumbres. Y entonces en algunas ocasiones pues la gente va al tribunal, ¿no? A ver su tema. Y en alguna ocasión llegaron y resultó muy chistoso que los hombres no se dirigían a mí. O sea, igual, el pleno, 2 hombres, 1 mujer, y le hablaban a ellos, no me hablaban a mí. Entonces yo decía, o sea, ¿qué construcción tan compleja tenemos como sociedad y qué reto tan grande tenemos para deconstruir? Porque además ellos sí iban con sus compañeras mujeres, pero ellas caminaban atrás. Entonces yo decía que esto es como muy diferente, ¿no? Perdona que pregunte y indague un poquito en tus raíces. La figura de autoridad normalmente la vimos en el hombre. Y la mamá era ternura, era comprensión, era diálogo, era amor abrazable. ¿Quién era el que ponía el castigo, ¿no? En este momento van a ser ustedes, pues me recuerdo muy bien a la definición de justicia, ¿no? Totalmente conocida, que al final, y la podemos decir, ¿no? Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y muchos hablan de según quién, o de parte de quién. Entonces ustedes van a estar investidas de esa autoridad, que pues su mano firme, por su conocimiento aplicado y demás, no solamente a su gusto, sino que hay reglas, ¿no? Hay procesos, hay mecanismos que nos llevan a decir, bueno, yo hice una analogía a lo que es una ecuación, ¿verdad? Una ecuación matemática que me dice yo tengo que aplicar esto, porque yo te revisé el asunto y resulta esto. Entonces, ahí es donde también está la equidad de género. ¿Cómo te sientes tú en este momento para que el día de que tú estés en ese desarrollo de un proceso que debes tú darle una resolución, ¿qué te trae esas figuras? ¿A quién le darías ese otorgamiento de título de autoridad? Porque ustedes van a ser autoridades. Mira, Fer, en mi caso la firmeza en la aplicación del derecho ha sido la regla, no es la opción. Aplicar la ley con firmeza es lo que me ha llevado a este momento de estar aquí. Y te voy a platicar. En el país fui la segunda presidenta, o sea, antes lo hizo un magistrado hombre y después lo hice yo, en que al momento de ejecutar la sentencia se detuvo al presidente municipal por no querer cumplir una sentencia de violencia de género. Y entonces alguien me decía, ¿cómo vas a detener a un presidente municipal? Y yo, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, sí, pues sí, tenemos que cumplir y ejecutar la resolución y está perfectamente estudiado y está perfectamente justificado y todo el procedimiento está ahí. O sea, como ¿por qué no lo haría? O sea, como ¿por qué me tendría yo que asustar cuando no estoy haciendo nada ilegal? Cuando no estoy haciendo, no es una venganza, no es nada personal, pues. O sea, es aplicar el derecho. Entonces, me parece a mí que, como ese y muchos otros ejemplos, te puedo poner, en donde esa figura de autoridad no me parece que solamente la tengan los hombres. Y es que en mi vida personal yo tuve la desgracia de perder a mi papá cuando yo era muy joven, yo tenía 9 años. Entonces mi vida se volcó en una mujer que era mi mamá.
Y entonces mi mamá se volvió esa figura de autoridad, pero esa figura cariñosa, pero esa figura que era todo. Entonces para mí en mi cabeza no existe que solamente los hombres mandan. O sea, para mí tuve la mujer más fregona de la vida, una guerrera hasta el final, una mujer que me enseñó todo lo que soy y que me dio toda la valentía y la fortaleza para que hoy, cuando yo aplico la ley y sé qué es lo que tiene que ser, a mí no me da miedo. Yo no le tengo miedo a aplicar el derecho. Yo no le tengo miedo a aplicar la ley. Muchas gracias. Gracias, abogada Norma Angélica. Ya vamos a concluir. Una pregunta de mi parte y una intervención del ingeniero Ricardo, si lo permiten, por favor. De mi parte, en Puebla vivimos un proceso electoral hace unos años donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, validó la elección con ciertos claroscuros en Puebla. ¿Qué se puede hacer, abogada Norma Angélica, dado que aspira a la sala correspondiente por la cuarta circunscripción del Tribunal Electoral? ¿Qué podemos hacer para tener esa confianza, esa certidumbre, certeza? Se habla mucho del CLIO, certeza, legalidad, imparcialidad, obligatoriedad. Para tener confianza el ciudadano de la validación en ciertos procesos electorales. ¿Hablas de la elección 2018? ¿O Sí, de cuál hablamos? del 18. Del 18. Bueno, también tienen que saber, porque es público, y yo se los voy a platicar, que yo sí impugné la facultad de atracción que ejerció en su momento el Instituto Nacional Electoral. Yo como magistrada recientemente me habían nombrado y de repente, no, pues que ustedes ya no van a conocer la elección, como por... Yo estaba infartada, desmayada, y yo sí promoví un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que se llama JE, pero me parece a mí que en esta garantía en la que Norma Angélica Sandoval Sánchez también se defiende a ella. O sea, Norma Angélica Sandoval Sánchez sabe cuáles son las herramientas para poder defender su derecho. Y puede ser que al final tengas o no razón en un litigio, porque eso es connatural al derecho. No todos quedamos contentos, pues alguien gana y alguien pierde, está bien. Pero me parece que lo importante es obtener razones jurídicas y reales, o sea, y espacios reales. O sea, en este contexto. Porque cuando yo leí, créanme, y se los estoy diciendo bien, neta, porque me conocen y soy neta. Cuando yo leí el dictamen del INE, ¿por qué ejercía su facultad y nos quitaba la elección, que fue la única vez que ha pasado? O sea, todas las demás han sido por resolución judicial, pero esa de Puebla ha sido la única que pasó por determinación del INE. Cuando yo leí el dictamen, me volteé y de verdad dije, estamos en guerra. O sea, estamos en guerra y nadie nos avisó. O sea, hablaban de injerencia, de poderes fácticos, de no sé qué. Entonces me acuerdo perfecto que entré a la oficina de quien era el presidente. Yo no presidía, entré a la oficina del presidente y le dije, quiero que me digas, quiero que me expliques quién nos está amenazando y yo no sé. Porque entonces yo no me estoy cuidando y algo está pasando y quiero saber. Y me dice, no, ¿cómo? ¿Por qué dices eso? Y entonces le digo, porque ve lo que dice este dictamen. Y aquí dice que nosotros y que casi tenemos miedo y que, o sea, pues, yo no tengo miedo. Y entonces, bueno, me parece a mí que esa es una garantía de que en la sala regional va a haber una persona que además va a tener perspectiva. O sea, porque desde la comodidad de tu escritorio, Ernesto, pues está bien fácil. O sea, hágase justicia en la mula de mi compadre. Pero cuando tú vas, cuando tú conoces, cuando tú preguntas, pues entonces se vuelve distinto, por perspectiva. Entonces me parece a mí que la garantía es esa, que van a tener una magistrada sensible, una magistrada que se defiende y que así como no le tiene miedo a aplicar con firmeza la ley, tampoco tiene miedo a usar las herramientas que están a su alcance para defenderse cuando considera que algo no es legal o que no es justo. O sea, no nada más es de, no, o sea, no digas nada porque entonces van a decir que, no, porque además cuando llegué a preguntar les dije, bueno, ¿y cuándo vamos a promover el juicio? Y mis compañeros fue así de, ¿cómo cuál? Y yo como de contra de esto, pues si yo no estoy de acuerdo. Me acuerdo que fue el presidente que me dijo, sí, yo camino contigo. El otro magistrado no quiso. Está bien, pues, esa es una decisión personal, ni bien ni mal. Pero ¿por qué sí yo? Pues me parece porque tenemos una magistrada valiente.
muy amable abogada. Concluimos con la participación del ingeniero Ricardo Villa Escalera, por favor. Siguiendo la pregunta de Ernesto, ¿quién decidió que Marta Erika fuera nuestro gobernante? Después de que se asesinaron algunas gentes en esa elección y que promovimos una misa en catedral a favor de la democracia por primera vez en Puebla. Yanine Otalore Macise. ¿Y qué recibió? Dicen que 100 millones por Rafael Moreno Valle. Y la cadena de custodia y todo el relajo ese. Pues sí, realmente pues no quedamos muy satisfechos, los poblanos, etcétera, etcétera. Bueno, después desgraciadamente ya murió y Barbosa pues eventualmente llegó, ¿verdad? Esa es la realidad, sí. ¿Y por qué no llegué yo a ser gobernador interino? Porque las cúpulas pues tuvieron un acuerdo con Barbosa y ahí está Pacheco Pulido, ¿no? Claro, eso fue una decisión interna, la gente no votó, eso dependió del Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, pues, juntas auxiliares, hay muchísimas, ha de intervenir usted en todo eso. Y bueno, lo normal, ¿verdad? El respeto al voto, etcétera. ¿Sí? En México, pues, ya sabemos lo que ha sucedido, ¿no? Que se ha vulnerado. Ahora Andrés Manuel, por lo menos, evidentemente, pues ya el fraude electoral, pues es cárcel. Que bueno, ¿no? Sin derecho a fianza. Bueno, hay que demostrarlo, ¿verdad? Lógicamente. Pero bueno, ya hay armas. En mi época, ¿qué cárcel ni qué nada, ¿verdad? Ya les comenté todos los fraudes que yo sufrí, 83, 85, 86, contra Batres, pues ya vino Salinas y lo agarró del brazo en el 92, yo competí contra Batres. Y bueno, pues ya le pagó el favor de la caída del sistema y todo eso. Y era muy difícil ganarle a Batres, ¿verdad? Y Melquiades pues hizo su trabajo, también estuve contra él. Y demás, ¿no? Pues el compadre de muchos aquí en Puebla, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que tiene usted un currículum impresionante, la felicito. Ya quisiera yo tener el 10% de su currículum. Y yo de su experiencia, maestro. Y además su nombre va muy bien, la bautizaron muy bien. Le pusieron Norma. Qué bárbaro. Eso ya es destino. Que tenga voz de profeta, maestro. No, esa es la verdad. Ahora hay un tema realmente muy rudo, muy rudo. Las desapariciones, los asesinatos de hombres o mujeres, ¿verdad? Usted se refirió que si la violación, que si esto, que sea todo femenino, ¿no? Pero también en la parte masculina. ¿Y qué harían si sucede una cosa de esta en su familia? ¿Sí? Yo acabaría con el país. Así es. Y eso es muy peligroso. Absolutamente. Nada frenaría. Los metería yo a ustedes en una guerra civil. Como venganza. A mí lo que me extraña es que el pueblo de México, siempre tan aguantador, pues prefiera llorar y prefiere ir de un lado a otro, de una esquina a otra para pedir justicia, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos el ejemplo de las madres buscadoras, que ya por fin, ¿verdad? Qué bárbaro, la están escuchando. Cuando llegó una a Palacio Nacional con su pala, Andrés Manuel ni caso le hizo, ¿verdad? Un error político verdaderamente bestial, ¿sí? Ahora ya pues Rosa Isela pues ya no le ha quedado de otra, ¿no? Sí, miren, esto es un tema muy delicado, ¿no? Yo como presidente iría al entierro de todos los que me maten a mí, ¿no? Siendo presidente.
Pues en el sexenio de Andrés Manuel tendría que haber ido a 201,000 entierros. Y de desaparecidos, pues por el estilo, 53,000 en su sexenio. A mí me llegó un agente en mi campaña y me dijo: ¿a quién quiere usted que me eche, ingeniero? Entonces yo me bajé del coche y le dije: a ver, ¿en cuánto me vendes tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? Piénsalo bien, ¿no? Entonces, pues evidentemente la vida, ¿verdad?, es sagrada, pero no acabamos de evaluarla. Y bueno, pues ahí está Guanajuato, ¿no? En Guanajuato la vida no vale nada. Ay, qué bonito. La crisis humanitaria es bestial. Yo no la tolero ni un segundo. La cuestión de género, a mí pues eso tampoco me impresiona. Mi mamá tuvo 8 hijos. Yo soy el primogénito. Ahora, ¿por qué la mujer? ¿Por qué ustedes? Porque se supone que tengan ustedes esa justicia distributiva. Ninguna mamá por lo general quiere más a este hijo que a este, que a este, que a este. O sea, ahorita los hombres dependemos de su honestidad, de ustedes. Y además sabemos que el 20% de todo el poder judicial nada más estaba en manos de mujeres. Entonces ahora dijeron: no, nos vamos a igualar y de golpe vámonos para allá. Ahora, la Suprema Corte sí he cuestionado por qué debe ser 5 mujeres, ¿no? Bueno, ¿y por qué no 4? ¿Y por qué no las que sean? Las que tengan más mérito. Todas. Y acaben con los hombres. Puedan ser 9, ¿no? 9-0. Y ya. Pero bueno, yo creo que sí, la mujer es más confiable en términos generales. Ya se dice que administran mejor y que son menos propensas, ¿verdad?, vamos a decir, a la malversación de fondos. En primer lugar, porque no tienen muchas veces fondos, ya tronarse los dedos en las casas porque no alcanzan. Ustedes son las administradoras, ¿sí? Y les damos un gran voto de confianza. Así que los temas son muy relevantes. Y bueno, lo único que quería yo decirle: no puede usted aspirar a llegar al trife. ¿O no quisiera usted llegar al trife? Porque ahí es donde se decide México, ¿no? ¿No está usted camino de eso? No. Es que ahora, maestro, son 5 Sí, claro. salas regionales más la sala superior. Sí. Entonces, este cargo para el que estoy contendiendo es Sí. parte de... Parte de, sí. Ajá. Está bien. Bueno, pues esas son mis reflexiones y la verdad, lo que decíamos al principio, si no tienen un poder legislativo que les dé las herramientas legales para aplicarlas, pues eso de que me da miedo y que me va a temblar la mano, no, ahí está la ley, ustedes aplíquenla y ya. Pues, ¿cómo van ustedes a que les tiemblen la mano si ustedes son las simpatizantes de justicia? Bueno, al menos que desde luego se metan con los narcos, los poderes fácticos, y les empiezan a amenazar de muerte, porque eso es algo que también es muy desagradable. ¿Quién está poniendo las autoridades? ¿Quién está manipulando las elecciones? Por ejemplo, ustedes en un municipio X o Z, en Michoacán y demás, ¿se atreverían a decir esta elección no es válida? Ay, ¿por qué no es válida? Porque intervienen los poderes fácticos. Y sencillamente la votación está totalmente inducida y aterrorizada. Y por consiguiente yo digo, esto no, hay que repetirlo. Y ya, a ver, casi nada, ¿no? En fin, ¿qué México tenemos? Hemos llegado a situaciones que yo no acepto ni de chiste. Y si yo hubiera sido autoridad y presidente, jamás se hubiera presentado. Pero felicidades, adelante, doña Norma. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Gracias. Ya para despedir, ¿algún comentario final, abogada Norma?
Angélica? ¿Cómo le Claro. hacemos para votar por ti? Claro, es que eso es lo que iba a decir, bueno. ¿Qué número es 190? No, el 8, Ah, el maestro, 8. como el 8 del Chavo del 8, Ah, como sí, el claro. 8 bizcocho, Con como 8. muchos 8. Con 8. En Puros China. 8, todo por 8. En China dicen Pero no que el 8 Pinocho. es el número de la suerte. Y es que es el infinito Sí, también. exactamente. sí. Es el número del infinito, el 8 es el número del No va infinito. usted mal con el 8. En la boleta naranja. Y me gustó tu logo, porque sabes que jugar pool y También. meter la 8 Claro. es La final bola y 8 es siempre la es buena. cantada. ¿Ya ves? Y vale doble entonces. Y vale. ¿Podemos visualizar, Claro. por favor? Mira, la boleta es así. ¿Dónde es la maestra? ¿En la de arriba? En ambos, si gusta, en el Acá. de- Mira, la boleta es así. Ahí está. O si está más cómodo, abajo. Ah, sí, es cierto, aquí está más fácil. La boleta es así. Y de este lado venimos todas las mujeres. Y yo soy la 8. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial son los que me postularon. Y aquí arribita, en estos cuadritos, tú colocas el 08. Y así es como puedes votar por Norma Angélica Sandoval Sánchez. Y la boleta es de este color, que es color melón, color coral, color durazno, naranjita. Por eso les digo que es el duraznocho, el naranjocho, algo así. Pero así es como podemos votar por Norma Angélica Sandoval Sánchez. Que nos sigan en redes sociales, Ernesto. No, claro. Porque ahí platicamos de muchas cosas de derecho, contribuimos y intercambiamos. Y ahí van a poder conocer más de mi trayectoria y por supuesto que siempre contesto y siempre contesto yo. Muy bien, Entonces, de acuerdo. invitados el 1 de junio, tenemos una cita y no pueden llegar tarde. No, claro. Tienen que llegar a usar su coche nuevo, Ya. por favor. 100 Con la millones de llave, mexicanos. la llave de la Sí. democracia. Sí, Casi sí. nada. La democracia. Gracias, abogado Muchas Magdalena. gracias. Gracias que nos acompañó Gracias. puntualmente. Muchas gracias. Tendremos un receso de unos minutos, 4 o 5 minutos, para Claro. volver con la siguiente participación. Gracias. Gracias.